quédense en su país, ya no vengan más a México. ¿Será que ya no nos quieren en México? ¿Será que me tengo que ir de México? Siéntase como en su casa, pero no se olvide que es la mía. Esta es la casa de los mexicanos. No pueden venir a reclamar derechos a una tierra que no les pertenece. Buenas vibras, mi gente, ¿cómo están? Nos encontramos en el Parque María Teresa, el Parque de los Cocodrilos. Hoy vamos a... A ver, vamos a tratar un tema picante, chisme picante en este canal. Si tú ya viste el título en la miniatura, vamos a tocar esos comentarios negativos, tóxicos, malos, como tú los quieras llamar, que nos hacen. Vamos a estarles dando respuesta aquí. Así que si te quieres enterar de cómo está todo el chisme, suscríbete, dale like, comenta y comparte para motivarnos a crear más contenido para ustedes. Vengan, vengan. Yo llevo 10 años en México, soy cubana. Y si hay algo que me ha gustado desde que yo llegué a México, es que la gente, los mexicanos, me preguntaban, ¿tú eres de Cuba? Me encanta la música cubana, me encantan los deportistas, me encantan los maestros, qué buenos médicos tienen, cómo los educan a todos. Pero oigan, yo no sé qué está pasando, mi gente, porque últimamente ser cubano es un tema tremendo. Hay una polémica tremenda. Yo le digo la bodeguita donde se guardan las cositas. Los comentarios negativos que nosotros recibimos en este canal, nosotros lo tenemos ahí, en esa bodeguita. Miren ese cocodrilo como diciendo, ya vas al punto. Esos comentarios que YouTube detecta, que pueden ser un poco negativos, que pueden ser un poco hirientes, y por proteger al creador de contenido, uno tiene la opción, me voy a sentar, de ponerlo en espera de aprobación. Pero bueno, dije, voy a revisar, porque yo creo que también los comentarios negativos, si lo vemos desde la parte de que puede ser que algo no estemos haciendo bien y esos comentarios nos puedan ayudar a mejorar, si vemos esa parte, podemos sacar algo. Vamos a ver qué podemos sacar de positivo de esos comentarios. En este canal nos gusta construir desde la paz, porque mi gente, el hombre es hermano del hombre, no es lobo para el hombre. Vamos a empezar por esos comentarios. El comentario que tengo más repetido: quédense en su país, ya no vengan más a México. Bueno, yo me pregunto, ¿será que ya no nos quieren en México? ¿Será que me tengo que ir de México? Hay una realidad. Todos somos migrantes en algún momento de nuestra vida. Nosotros, desde que nacemos, migramos desde bebés a una etapa de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos. Migramos en nuestra mente en tener que adaptarnos a diferentes procesos. Y por supuesto, podemos emigrar de fronteras porque evoluciona nuestro pensamiento. Una plantita, incluso estando en su propio lugar, migra. Sabe buscar la adaptabilidad para en cada una de sus etapas poder nacer, crecer, dar frutos. Entonces, ¿cómo no vamos a migrar nosotras las personas? Si una planta, incluso estática, puede migrar. Nosotros no somos plantas. La gente, claro que puede migrar. Aquí el punto está en cómo hacemos las cosas. Escuchemos esto. Todo es con abogados, todo hay que pagarlo y... Nosotros fuéramos terroristas. El municipio echa para este bien, mano, una renta que no tiene nada, 2,000 pesos mensual. Mi gente, tengo que respirar. Los cubanos cuando salen de Cuba, muchos que no tienen la oportunidad que un familiar les haga el trámite o que no pudieron tener el privilegio de ir por unidad familiar, conocer a alguien, enamorarse y venir a un país. La otra opción para los cubanos salir de Cuba que no reciben ayuda de familiares es que venden sus casas, venden todo lo que tienen y llegan a un nuevo país. Y desafortunadamente nosotros creemos como cubanos que por hacer todo ese esfuerzo ya tenemos ganados todos los derechos cuando vamos a un nuevo país. Estuve viendo, y ustedes también lo van a estar viendo en pantalla, que los cubanos que llegaron a Tapachula están exigiendo, quejándose de nacionalidad cubana, esperando respuesta de la Comar. Muchos somos denegados el soborno de las rentas,
que hay en Tapachula, de los trabajos. 80 pesos en el día y quiere que trabajemos limpiando, fregando. Que les pagan 80 pesos. Tienes que cuidar tres cosas cuando tú llegas a otro país, cuando eres emigrante. Una es que debes de respetar, la otra es que debes de adaptarte y la otra es que debes de aportar, de colaborar. Entonces, nosotros como cubanos creemos que porque ya dejamos todo lo que teníamos en nuestro país. A ver, miren, esto es un mensaje desde el amor. Porque ya sacrificamos todo lo que teníamos. Esa es una decisión personal. Es un precio que estamos pagando por seguir nuestros sueños. Ningún país tiene la responsabilidad, y lo digo desde el amor, con mucho respeto de todos esos cubanos que sé que se esfuerzan para cumplir sus sueños, pero también con mucho respeto del país que nos acoge, que es México. No es responsabilidad de un lugar darnos todas las comodidades al llegar. Así no funciona. Quizá ustedes digan, porque tú hablas desde una posición de privilegios. Sí, yo tengo una posición de privilegios, porque yo hace 11 años llegué a este país y mi esposo mexicano me hizo todo el trámite. Yo no tuve que vender mi casa, no tuve que vender mis cosas. Yo me monté en un avión y me bajé aquí. Pero ¿saben qué? Desde ahí empieza el respeto, ¿sí? Porque hay una legalidad que debemos de cumplir. Claro que tenemos derecho a emigrar, claro que tenemos derecho a cumplir nuestros sueños, pero también tenemos derecho a ser respetuosos con el país que nos va a acoger. No puedes salir de ningún lugar del mundo de una manera ilegal, porque los cubanos que salen de Cuba salen con visa para otros países de turismo. No puedes salir ilegal de un país, pero mucho menos, mi gente, puedes entrar, querer derechos de una manera irregular a otro país. Así no funcionan las cosas. Yo les cuento mi experiencia. Cuando yo llegué hace 11 años, tuve que esperar un trámite de casi un año. Fui a la embajada de México en Cuba y me dijeron, ¿sabes qué? Todavía no está el trámite, tienes que esperar. ¿Y saben qué hice? Me tuve que regresar a mi pueblo a seguir esperando. Entonces, no exigimos, no nos pusimos a reclamar, debemos de respetar las leyes para poder emigrar, los tiempos de espera, y me tuve que esperar ese tiempo. Esos cubanos que dicen, y lo digo con mucho respeto, sé que no estoy en sus zapatos, no imagino lo difícil que pueda ser estar en esas situaciones, pero sobre todo en esos momentos es que debemos de ser más humildes. Siéntase como en su casa, pero no se olvide que es la mía. Esta es la casa de los mexicanos, mis hermanos cubanos, porque yo soy paisana también. Entonces, esta es la casa de los mexicanos. Entonces, nosotros somos invitados a su casa. Nosotros debemos de responder como invitados. Y es más, en mi caso fui invitada por mi esposo, pero en el caso de muchos hermanos cubanos que vienen buscando sueños, vienen en una situación irregular, ni siquiera son invitados. ¿Se respeta? Claro que sí, pero ¿qué debemos de hacer nosotros también? Respetar, mi gente, respetar al país, estar agradecidos. Es que dicen los cubanos que las rentas son caras. A ver, mi gente, gano 80 pesos en los trabajos, estás en una situación irregular. O sea, lo primero que hay que hacer es respetar. Todavía tenemos la fortuna, el privilegio de que incluso con esa situación irregular hay trabajos de 80 pesos. Cuando yo llegué aquí a este país, yo tenía que esperarme un año incluso para cambiar la forma migratoria en la que vine para que pudiera ser residencia permanente. En ese tiempo no podía trabajar en un trabajo formal. Me dediqué a trabajar en una fonda, empecé a ganar 100 pesos diarios. Para mí eso fue tan grande ese dinero. ¿Cuánto se gana en Cuba? Un profesionista en ese tiempo 500 pesos cubanos, que eran aproximadamente $20. En estos tiempos, salario mínimo 2,100, que son aproximadamente 2,100 pesos cubanos, imagínense. El equivalente en dólares como $10. Yo decía, wow, voy a ganar 100 pesos diarios y en Cuba gano 500 al mes. ¡Qué gran bendición poder ganar ese dinero! ¿De qué va todo esto, mi gente? Y lo digo con muchísimo respeto, tratando de ser empática, porque bueno, hay que estar en los zapatos de los otros. Si tenemos esa opción en una situación irregular, donde todavía estamos tratando de que el país nos acoja, creo que más que exigir, más que reclamar, cuestionar salarios y formas de empleo, las diferentes rentas que hay, lo que debemos es agradecer. 80 pesos mexicanos diarios es mucho más de lo que podríamos ganar en Cuba. En Cuba para poder, digamos, comer con 4,000 o 5,000 pesos. A comer un día. Y con 80 pesos mexicanos
mexicanos, mi gente. Uno se come aquí taco, se puede comer una torta, aunque sea una comida al día y con mucho agradecimiento, porque ese es el precio de emigrar. Cuando uno emigra y uno va a cumplir sus sueños, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. No somos víctimas, hemos sufrido sí las consecuencias de una historia política que no hemos podido resolver en nuestro propio país para nuestro bien, para nuestra propia calidad de vida. Entonces no podemos llegar a querer los derechos que no tuvimos en nuestra tierra, por lo cual muchos hermanos cubanos han tomado la decisión de ir a otro país. No podemos llegar a exigir eso en otra tierra. Tenemos que llegar con la mejor actitud. El punto número 2 es adaptarnos. Estuve viendo ahí en varios videos de cubanos que vienen en la caravana. A ningún país del mundo que uno va puede llegar a exigir papeles. Y esto se lo digo con mucho respeto para que reflexionemos, hermanos cubanos. Los países tienen leyes migratorias y esas leyes migratorias se deben de respetar. Venimos de Tapachula porque yo misma estoy en la firma 13. No me llega nada. Tenemos que adaptarnos a los tiempos de tomar una decisión migratoria. Hay tiempos límites, pero también el país tiene todo el derecho de reevaluar la situación para tomar decisión con cada uno de los casos en particular. Nosotros debemos de adaptarnos y esperar esos tiempos que nosotros estamos solicitando. Es como si tú llegaras a la casa de un desconocido, vas a esa casa y dices, tu comida no, malísima, dame algo bueno. ¿Eso es lo que me das para dormir? No. Que ayudar, que colaborar, que no. No hay trabajo, los salarios son muy bajos. Vamos. No estamos en Cuba, de verdad. O sea, sabemos que es muy difícil despegarnos de Cuba. Y miren, se los dice una cubana que le ha costado bastante adaptarse y que ha tenido muchos choques culturales. Hay que abrirnos esa mente y sacar toda la basura que traigamos, las carencias generacionales que traemos, esa soberbia heredada que traemos de muchos años. Y hay que decir, vamos a empezar en un nuevo país. Sí, está bien, en Cuba somos dentistas, médicos, oftalmólogos, lo que sea. Pero si tú llegas a un nuevo país, tienes que empezar de cero. Ya traemos unos conocimientos, pero ¿qué vamos a hacer con esos conocimientos que traemos? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Vamos a aprender? Vamos a desaprender las malas costumbres que traemos de allá y vamos a adoptar nuevas costumbres, porque el país, México, no se tiene que adaptar a nosotros. Nosotros nos tenemos que adaptar si queremos una oportunidad en México, pero es más, si queremos una oportunidad en cualquier otro país, España, Estados Unidos, el país que sea, tenemos que adaptarnos a su cultura, a los tiempos de la Comar, de migración, que es el instituto que regula a los migrantes en México. O sea, no porque hagamos un reclamo, ya se tienen que atender nuestras peticiones. La libertad que no tuvimos en Cuba y en México se puede respirar de tanta abundancia, de tanto cambio. Trato de entender por qué lo están haciendo, porque cuando yo veo a esos cubanos exigiendo, diciendo que sí, que agradecen la ayuda que los mexicanos le dan, pero quieren papeles. Yo digo, a ver, ¿dónde están todos los estudios que tenemos? Para entender que así no funciona. Pero quiero pensar que a lo mejor están cansados y quizá no pueden pensar bien lo que están haciendo, porque ese tipo de cubanos no me representa. Quiero pensar que no están haciendo una comprensión de que ya no están en Cuba. Yo misma estoy en la firma 13, no me llega nada y eso es una violación de derechos humanos. No pueden venir a reclamar derechos a una tierra que no les pertenece, a una tierra a la que estamos tratando de integrarnos, de incluirnos, pero fíjense, del modo correcto. Y el modo correcto es buscar una regularidad con las entidades correspondientes. Ahí vamos al tercer punto, mi gente. Nos adaptamos. ¿Qué sigue? Colaborar, aportar a este país que nos está acogiendo. Hay que aportarle. Tenemos que aportarle desde la humildad. Nosotros venimos de Cuba creyendo que sabemos, que tenemos la manga cogida por el brazo, como decimos allá, y que no sabemos las 21,000 maravillas. Los cubanos son albañiles
entiendes? Pero no es así. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que integrarnos a la sociedad. Es una invitación a la paz, es una invitación a que hagamos las cosas bien. Y hacer las cosas bien es, en primer lugar, respetar, en segundo lugar, adaptarnos y en tercer lugar, colaborar, contribuir. Pero debemos de estar dispuestos a pasar por todo el proceso. No es responsabilidad de México darnos visas humanitarias, no es responsabilidad de México acogernos. México estudia cada caso y nos da una oportunidad, pero esa oportunidad debemos de ganarla con mucho respeto, no reclamando, siguiendo los procesos, esperando los tiempos, echándole ganas. O sea, hay que trabajar. Nosotros en Cuba no nos acostumbramos a trabajar porque los salarios no eran correspondientes, sí eran congruentes con lo que trabajábamos, la verdad, porque en Cuba se trabaja muy poco, pero cuando uno viene a este tipo de países que son con un modelo capitalista, hay que trabajar. Podemos tener todo lo que queramos, claro que sí, pero hay un precio y el precio que se paga es trabajar. Y si queremos ganar más, tenemos que tener una situación regular en el país. En segundo lugar, tenemos que aprender más, pasar más cursos de los sueños que queramos construir. Y en tercer lugar, trabajar, enfocarnos por nuestros sueños. Claro que podemos ganar más, sí, pero hay que venir con esa mentalidad de humildad y en primer lugar regularizar nuestra situación al país que queramos, no solo México, porque si no, mi gente, hay una consecuencia, que las cosas no nos salgan como nosotros queremos a los cubanos que están solicitando, porque no están solicitando, están reclamando esos papeles. Si México no se los da, mi gente, es la consecuencia de esos actos, porque así no funciona el trámite. Desde la conciliación, desde el entendimiento, desde el respeto, debemos de hacer las cosas diferentes. Ustedes me dirán, ay Maylena, dijiste que eran comentarios tóxicos. Se los voy a estar poniendo ahí en pantalla. Casi todos los comentarios redundan desde quédense en su país, más cubanos, aquí no vengan a quitarnos oportunidades. Trato de encontrar el porqué de esos comentarios. Es la consecuencia de que muchas veces, miren, en todos los lugares hay personas que tenemos diferentes formas de pensar y se respeta su derecho de opinar, pero muchas veces por esas personas que tienen esa forma de pensar, como dicen, pagamos todos, justos por pecadores. Justamente por esas personas que tienen esos comentarios, es que luego, ¿eres cubano? Tú también. Entra ahí, vamos a echarte en el mismo saco. Gente hermosa, que nos definan nuestras buenas formas de actuar, porque los cubanos somos resilientes, somos luchadores, nos esforzamos por nuestros sueños, pero esas 2 o 3 personas que están haciendo las cosas con la forma y el modo incorrecto, se están haciendo notar con una imagen negativa de los cubanos, y así no somos todos los cubanos. A esas personas que estén pensando en algún momento en emigrar a México, a Estados Unidos, a Canadá, a Francia, al país que sea, 3 puntos revisemos. Y esto lo digo con mucho respeto porque fue algo que yo no hice en su momento y no hacemos porque no tenemos idea, nunca hemos salido de Cuba y no tenemos idea a lo que nos vamos a enfrentar. En primer lugar, programemos nuestra mente para desaprender lo negativo que traemos culturalmente y programemos nuestra mente para aprender que vamos a tener un cambio, una transformación, que nos vamos a mover evolutivamente. Nunca va a ser igual nuestra vida, que vamos a llegar a ser eternos aprendices al lugar donde estemos, que vamos a respetar, que vamos a comportarnos, que vamos a adaptarnos y que vamos a colaborar con el país, la ciudad, la región, las familias que nos acojan, la gran comunidad que nos acoja, que tengamos ese sentido de tribu, de unidad, de empatía, de amor por nuestros semejantes, que lleguemos a agradecer, porque, gente hermosa, qué gran bendición todos esos mexicanos que le dan un alimento a los hermanos migrantes. ¡Qué generosidad! Y que si queremos una oportunidad, que lleguemos a ganar esa oportunidad. Las oportunidades están para todos. Todas las personas que se esfuerzan con humildad,
con respeto. Hay otros comentarios por ahí. Disculpen que me haya extendido tanto en este punto. Todos los comentarios que estamos viendo en pantalla, que la mayoría redunda sobre lo mismo. Eres cubana, regrésate a tu país. Yo digo, ¿por qué? Porque esas 2 o 3 personas están haciendo mucho ruido negativo. Esas chispas, como dicen, llega a mojar, al menos por nuestra nacionalidad. Hay otro comentario por ahí, es curioso, pero dice que me parece estar escuchando, ahí lo van a ver, a María de todos los ángeles. Y me dicen así, lo digo con todo respeto. Bueno, ese comentario no lo veo particularmente como negativo. Estuve viendo quién es María de todos los ángeles y por mi acento, por mi manera de hablar. Y bueno, qué orgullo, pues qué orgullo que una persona famosa en la televisión aquí en México hayan dicho que yo me parezco a esa persona. Me dijiste todo, ella no se da a respetar. Eso quiere decir que me estoy adaptando a México, que estoy un poco absorbiendo para integrarme a la comunidad mexicana con mucho respeto y recordando siempre de dónde vengo y de que soy una invitada a este país porque lo fui desde un inicio por mi esposo y siempre con mucho respeto de la casa de los mexicanos. Qué orgullo que puedan decir me parezco a alguien que tuvo un programa que hizo reír a muchos mexicanos. Eso quiere decir que estamos mejorando, que nos estamos adaptando a México y luego cuando me dicen que mi acento no es de Cuba, ya no vivimos en Cuba. Claro que siempre hay que conservar nuestra esencia. Aunque tú me has echado en el abandono. Nunca hay que olvidar de dónde venimos, porque no olvidar de dónde venimos saber dónde estamos con los pies en la tierra y enfocados hacia dónde vamos. Si ya estoy en México, no puedo seguir diciéndole íntima a una toalla sanitaria, porque no me van a entender. O sea, ¿cuál es el esfuerzo mío, cubana, por integrarme a la sociedad mexicana? Pues es ese, darme a entender. Muchos me dicen, es que tu acento no es de Cuba, tú no eres cubana. Ser cubano es mucho más que tener un acento. Ser cubano es llevar en la piel, en las venas, la música cubana. Me voy, mi santa, aunque me cueste morir. El orgullo por las glorias deportivas que ha tenido mi gran país Cuba, por la resiliencia de vivir tantos años con carencias y hacer de esa situación un motivo para crecer, buscar nuevos horizontes, para saber que no es bueno e ir por lo bueno. Yo tengo muchos motivos por los cuales me siento cubana, aunque no hable con un acento cubano. O sea, ¿por qué? Porque yo vivo en México y me quiero dar a entender, me quiero adaptar, me quiero integrar a México. Y parte de esa adaptación es que se me pueda comprender lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque el mexicano no tiene que adaptarse a mí. Yo, extranjera, emigrante, invitada a la Casa de México, debo de hacer mi esfuerzo por adaptarme a México. Este comentario lo vio la plataforma en espera de revisión, porque así también nosotros lo configuramos. Yo lo veo como ese tipo de comentarios que son constructivos. Por ejemplo, es el comentario y la opinión sustentada. Y entonces esos me parecen que suman. Dice, y hoy ustedes lo están viendo, que una persona que es de Mérida y que se da cuenta que hay muchos cubanos que llegan a Mérida, pues se creen superiores a mexicanos y que cómo va a ser que con la situación que tenemos en Cuba actuemos de ese modo cuando deberíamos de ser pues un poquito más humildes. En la vida debemos de ser como el bambú, debemos de ser fuertes pero flexibles. Celebro ese tipo de comentarios porque justamente de eso se trata, paisanos, hermanos cubanos, de lo que hemos estado hablando en este video. ¿Qué actitud vamos a tomar de aprendizaje, de que somos eternos alumnos? Trabajemos en mejorar nuestro modo de comportarnos, porque a cualquier país que lleguemos, si no mejoramos esa parte, vamos a tener muchos problemas. Y se los digo porque yo he pasado por procesos bastante complejos, como dicen, no puedes ser juez y parte, y he tenido que mejorar mi actitud. Sigo en ese proceso de mejora, porque eso es día con día. Nos pasamos muchísimos años en Cuba, en mi caso 27 años, en mi propia experiencia, pensando de un modo, creyendo que sabíamos
teníamos muchísimo, que con eso llegábamos y la armábamos en cualquier lugar. Y fíjense que no. Tuve que desaprender todo eso y empezar a aprender que si realmente queremos construir cosas a cualquier país que lleguemos en modo aprendizaje y programemos nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestras ganas a abrirnos al nuevo mundo, porque es un nuevo mundo cuando salimos de Cuba. Entonces, que ese nuevo mundo nos está recibiendo. Entonces, hay que darle lo mejor que tengamos, la mejor versión de nosotros como personas a ese nuevo mundo. Gracias, de verdad, si llegaste hasta el final, por habernos acompañado. Espero que este video te haya aportado algo. En nuestro canal siempre celebramos el amor, la responsabilidad que tenemos de dar un mensaje que aporte valor. Te agradezco si llegaste hasta aquí, que nos hayas acompañado. Y si te gustó lo que escuchaste, lo que viste, recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Mi gente, desde este hermoso parque relajante con un tema picantito, nos despedimos de ustedes y les decimos que será hasta un próximo video. Buenas vibras, gente linda. Les mando un beso del tamaño del cielo para ustedes y ¡chao, pecado!